¿Cómo andan, amigos? Arrancamos Falta 1, día lunes, lunes 13, ¿no? Lunes 13. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron su fin de semana? Espero que hayan pasado bien. Si quieren nos pueden contar un poquito. Ay, yo tenía acá alto, mirá. Vamos un poquito ahora. Ahora sí. Estamos arrancando Falta 1. Arrancamos este lunes, como siempre. Felices, contentos de estar junto con ustedes aquí en la 91.5. ¿Cómo anda, Andresito? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo dice que le va? ¿Usted ha hecho algo? Dormir. Usted estaba un poquito convaleciente, pero se pudo recuperar, así que bueno, estamos felices por eso mismo. Y también porque bueno, pasamos un lindo fin de semana. Sabe que creo que fue el sábado de noche nos fuimos con mi esposa y con mi hija a tomar un helado a una heladería que es heladería artesanal cerca de San Martín, de la calle San Martín, que es como la capital de la nueva capital de Italia, así se llama, o sea, para no ponerle. Y la verdad, muy, pero muy ricos los helados. Mi esposa está encantada con el gusto de sabor Franuit, pero está enloquecida. Pero ¿sabe qué? Cada tanto ellos sacan sabores como temáticos y usted, por ejemplo, hay un sabor de galletita María. ¿Lo ubica? Y usted dice, no pueden hacerle con él. Y vos sabés que, dan en la tecla. O, por ejemplo, un gusto sabor palito de la selva. ¿Lo ubica? ¿Se acuerda los palitos de la selva? Bueno, y usted toma, prueba, y es igual, vos. La otra vez habían sacado un sabor que se llama ensalada de fruta, y vos decís, no puede ser, y los tipos van y dan con la tecla. Bueno, les digo, altamente recomendables, obviamente son artesanales, y la verdad que para lo que es la bocha, yo elijo siempre el chico con 2 bochas, o con 2 sabores, perdón, porque no son bochas, porque literal a veces no te dan tremendo suculento, o sea, está suculenta la porción, por decir una manera, si se llama así porción, pero en el sentido de porción helado. Está muy, pero muy rico, y se lo comento porque es una buena salida si usted anda por acá por la zona, de ahí de Reducto, o vendría a ser, sí, para esa zona creo que es Reducto. Ahí en San Martín y Vilar de Bo, por Vilar de Bo, a una cuadra de San Martín, la verdad, excelente los gustos de helados. Les cuento que, por ejemplo, yo siempre soy muy clásico y como elijo dulce de leche granizado, pero hay diferentes dulce de leche granizados, son muy, pero muy buenos. Pues yo te digo que altamente recomendable. Bueno, tenemos muchas cosas, como pasó muchas cosas en el fin de semana, tenemos varios comentarios. Por ejemplo, aquí en la diaria, los titulares, Orsi acerca del triple homicidio que pasó. No nos puede pasar que en las Fuerzas Armadas que tienen un uso de armamentos tengan gente con estas características. Habla obviamente, de lo que pasó, que es inaceptable. Montevideo Portal justamente habla de lo mismo. Afirmó que el Estado falló ante el triple homicidio cometido por la policía, que sostuvo que una persona con historial de violencia y personalidad complicada no debería estar habilitado a usar armamento. Sí, yo creo que esas cosas no puede pasar, que nadie controle y que haya controles justamente de psicotécnicos o psiquiátricos, ¿no? Bueno, después también tenemos aquí lo que respecta a otras noticias. Montevideo Portal habla de lo que es procuran, a ver que, bueno, en el día de hoy está el clima, a ver cómo lo tenemos. En estos momentos está parcialmente nublado en la ciudad de Montevideo.
23 grados de temperatura. Después tenemos varias, algunos como las intenciones de que el jueves llueve, 85%. Hoy 25-16, mañana 26-19. Mañana miércoles también puede llover mucho, 23-19. Para este tiempo, para correr a las 3, 4 y 5 a las 3 y 4 de la tarde está regular y a las 5 es bueno. Después para hacer bicicleta te recomiendan hacerlo después de las 5 de la tarde. 64% de humedad. Quiero saludar a nuestro amigo Rafa, querido Rafael, que nos mandó un mensaje y que dice: acá está Pipo querido, qué compañía. Estamos conectados, escuchando desde el trabajo de Lesica, el Rafa de Bella Italia. Todo increíble. También el Rafa ya es de todos lados. Les vamos a decir también otros titulares que tienen en vilo al mundo. Tenemos aquí el diario El País, que es, la cara de la luna y osteoporosis acelerada, los impactantes cambios físicos en la tripulación de Artemis 2. Otros titulares. ¿Quién es Peter Magyar, el jurista que derrotó a Viktor Orbán tras 16 años de hegemonía en Hungría? Después, obviamente, mire esto: cayó de la moto mientras lo perseguían y fue asesinado en Nueva París. Hubo otro crimen en el Gorro también. Un poquito en Crónica Roja, que está complicada. Creo que hubo controles ante algunos videos virales ahí en la Rambla de Punta Carretas. Algunos controles de la moto. Hay gente que a veces uno se pone a pensar, ¿no? Tiene todo al día o prácticamente intenta tener todos los papeles al día de moto, de automotor, y te clavan con un zapato porque no tenés un papel o un atraso y te aniquilan. Y sin embargo tenés gente que sale sin libreta, sin casco, se pasa haciendo wheelie, hace lo que sea. A veces es inentendible. Bueno, vamos con otros titulares que tienen que ver ahora también con lo que está pasando con algunos titulares que tiene de Diario Cristiano Internacional, porque Giro Conservador marca las elecciones en Perú con Fujimori al frente. Tras finalizar, estaban eligiendo este 2026, hay 3 países en Latinoamérica que van a elegir presidentes. Uno arrancó ayer, que es Perú, que tiene la particularidad que en 8 años van a tener 9 presidentes. Pero bueno, la jornada electoral el día de ayer, los datos preliminares de lo que vendrá a ser la Corte Electoral de allá, pero que ellos se llaman Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, luego del escrutinio inicial otorgaban a Keiko Fujimori el 17% de los votos, seguidos de Rafael López Aliaga con el 15%. Parece que ser que ellos dos son los que van a luchar en el balotaje. En mayo, creo, junio, va a ser Colombia. Me salió medio el gallito. No, va a ser Colombia lo que van a estar luchando ahí con Petros, que no puede ser reelecto. Y en octubre va a estar Lula. En sentido de Brasil, Lula como candidato para su reelección, y también con Bolsonaro preso, puede ser, muchos te dicen que puede ser el hijo de él el que vaya a tomar la posta. Esto es con respecto a las elecciones, que en caso de que gane, ya en Perú ya va a haber un gobierno de derecha. Porque la izquierda no entró en el balotaje. En Colombia puede ganar alguien también de derecha, y Brasil, el único que tendría en Latinoamérica, volvería a un plano mucho más conservador, salvando a Uruguay. El resto sería todo de estos de ideología de derecha e izquierda, en esta puja que siempre a veces se da. Aunque muchos ya sabemos que
ya la lucha ya no es ideológica entre derecha e izquierda, sino entre nacionalistas y globalistas. Pero bueno, es un dato no menor para lo que es Latinoamérica. Bueno, después la advertencia de Metsul por el sistema de baja presión que podría derivar en un ciclón extratropical a Uruguay, que a mí cada vez que me dicen, bueno, ciclón extratropical, yo pienso que no, literalmente no, los árboles se van a romper todo y después no pasa nada. Pero bueno, en algún momento va a pasar, pero me parece rarísimo. Tenemos aquí también otros titulares que tienen que ver con lo que pasó con el policía. Vamos a tener que llevárnoslo porque es nuestro, dijo Orsi acerca de... hablando de Cardama, ahí va, de las patrullas parcialmente construidas que claro que están a medio terminar y bueno, si están pagas o se inició el proceso de pago, lo van a tener que hacer, en el sentido de que nos vamos a tener que traer. El miércoles, Uruguay va por un pase al Mundial Sub-17 que hace mucho tiempo que no hay. Uruguay va a ir por el pase contra Venezuela. Si gana, va directamente al Mundial. Si pierde, creo que ya queda eliminado. Pero bueno, los chiquilines pudieron recuperarse ganándole a Colombia, por ejemplo. Ahí te das cuenta que... el punto con Paraguay, pero bueno, ya Ecuador y Colombia clasificados al Mundial. El campeón fue Brasil, el clasificado fue Argentina, Brasil por el otro grupo. Colombia y Ecuador por el grupo de Uruguay, y bueno, Venezuela y Uruguay van a estar disputando un torneo, un lugar. En Puerto Rico presentan proyectos para tipificar como maltrato agravado el daño al no nacido. Esto es en Puerto Rico. También, por ejemplo, Costa Rica esta semana pasada se desalineó con lo que es la ideología de género y el apoyo a la LGTB, también como algo que están... en esas convenciones que siempre los países se alinean por determinadas sesgos o obviamente por creer en lo mismo. Bueno, Costa Rica ya se separa de esto, creo que fue la semana pasada, y bueno, aquí también en Puerto Rico están haciendo esto. Nos vamos a ir a la pausa, Andresito, y luego venimos con más porque todavía nos quedan titulares de los portales más importantes cristianos que hay para compartir, ¿no? Vamos también a hablar acerca de algunos comentarios y bueno, haciéndoles compañía hasta las 4 de la tarde. Ustedes se pueden comunicar con nosotros si ustedes lo desean, si quieren que hablemos de algo en particular. Mucha cosa, la verdad que el fin de semana dejó muchísimas cosas. Quiero hablar acerca de qué significa ser sellados por el Espíritu Santo. Y también a mi generación le encanta procesar. Y eso no siempre es bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, estos son algunos de los artículos que siempre nos trae Coalición por el Evangelio. También Evangélico Digital nos trae algunos titulares que son importantes. Fujimori a la segunda vuelta con otro candidato por decidir en medio de un caos electoral. ¿Dónde aparece Irán en la Biblia? Artemis II, Víctor Glover vuelve con un mensaje de fe, amor y humanidad. En Argentina, homenaje en el Senado a Jesús como persona fallecida. Eso lo hizo la diputada evangélica Nadia Márquez, que la conocemos muy bien. Esto fue una de las cosas que resalta Evangélico Digital. Y nos vamos a otro titular rápido. Ataques coordinados contra iglesias en Nigeria dejan víctimas en plena Pascua. La revelación que transformó al rey nórdico, un análisis de la escena de vikingos. Y una de las cosas, si puede, Andresito,
buscar algo de Lacri, porque es el primer rapero, no cristiano, pero sí rapero que hizo el Tiny Desk. Le vamos a contar qué significa el Tiny Desk o Tiny Desk, para que ustedes sepan qué es lo que logró este rapero cristiano que, bueno, está impactando con la música urbana basada en el cristianismo, ¿no? En la fe. Así que nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno. Continuamos, amigos, aquí en la 91.5 y ustedes se preguntarán ¿qué significa esto de Tiny Desk? Y no sé qué cosa. Y bueno, el tema es que les voy a contar primero qué es un Tiny Desk, si ustedes no lo sabían, ¿no? Es una prestigiosa serie de conciertos íntimos y acústicos producidos por NPR Music en Washington, D.C. Se caracterizan por presentar artistas de renombre y emergentes tocando en vivo detrás de un escritorio real del presentador Bob Boilen en una oficina, por eso es Tiny Desk. Ofreciendo versiones despojadas y auténticas de su música. Por ejemplo, el formato es mucho más íntimo, los artistas actúan en un espacio pequeño y lleno de libros, objetos, sin una producción de un escenario grande. También se busca que el sonido sea rudo, sea crudo, también como si fuese un ensayo, desprovisto de efectos complejos. Vieron que de la masterización, de la producción. El origen fue allá por el 2008, que Bob Boilen, tras frustrarse por el mal sonido en un concierto, decidió invitar a artistas a tocar en su propia oficina. Y bueno, y hay una diversidad. Han participado artistas como Adele, Coldplay, Billie Eilish, Rosalía, Bad Bunny, Karol G y Taylor Swift. Se graban y se publican en el video en el canal oficial de NPR Music en YouTube, acumulando millones de visualizaciones, y es considerado ya un sello de calidad y también como una prueba de fuego para los músicos que deben confiar únicamente en su talento, donde no van a poder esconderse ni con el tuning, el tuning, ¿no? Ni nada, o sea, ni nada para el estilo, ni los equipos sofisticados, ni nada. Ahora, les voy a contar, por ejemplo, los artistas cristianos que han participado. Artistas cristianos que participaron en el Tiny Desk, por ejemplo, ¿no? Varios artistas han destacado y han participado de este formato. Por ejemplo, se destacan Maverick City Music con Brandon Lake y Kirk Franklin, el rapero Lacri, ahí ahora, y también, que este fue el último, y la icónica voz de C.C. Winans y Ty Tribbett, reflejando también la diversidad de la música con motivos espirituales. En el 2022, el primero en tocar el Tiny Desk fue Maverick City Music. Junto a Chandler Moore, Naomi Rain, Brandon Lake y Kirk Franklin, ofrecieron una sesión centrada en la adoración cruda e íntima. Después, en el 2023, Ty Tribbett representó el gospel con una actuación energética. En 2025, C.C. Winans trajo el gospel clásico y una icónica voz a esta serie. En el 2026... Toby Nigui 2026, aunque su música es versátil, sus presentaciones en Tiny Desk reflejan una temática de fe en la comunidad, acompañado de su esposa Fat y familia. Y en el último que pasó, 2026, el rapero
la CRI se convirtió en el primer artista urbano cristiano en presentarse, llevando su fe sin filtros a este formato. Así que bueno, les voy a contar un poquito. El rapero estadounidense La CRI marcó un antes y un después al convertirse en el primer artista urbano cristiano en presentarse en el reconocido formato de NPR, Tiny Desk. Su participación no solo representa un logro personal, sino también un paso significativo para la música con un mensaje de fe dentro de estos espacios culturales globales, porque nació en Estados Unidos, pero ya es algo global, mucha gente lo consume. Con el ciclo de Tiny Desk Concert se ha consolidado como una de las plataformas musicales más influyentes del mundo, caracterizada por un formato más íntimo y su curaduría artista diversa, porque pasan todos. A lo largo de los años han pasado por este escritorio artistas de muchos estilos y la llegada de la CRI introduce por primera vez la propuesta urbana abiertamente cristiana. Con una apuesta despojada, pero cargada de contenido, el artista presentó una selección de canciones que reflejan tanto su recorrido musical como su convicción espiritual. Lejos de suavizar el mensaje que a veces puede pasar, la CRI mantuvo su eje en la fe, integrando letras que hablan de redención, lucha interna y esperanza. No sé si... Andresito, ¿no? Sí, lo voy a hacer trabajar. Busque ahí en el YouTube para escuchar un poquito nomás, porque después capaz que en una de esas nos bajan algo, pero solamente el audio. Ponga ahí la CRI en Tiny Desk a ver si sale y vamos a reproducir un poquito. La presentación de la CRI no es solo algo musical, sino que él lo presenta como algo cultural. En un contexto donde el hip hop suele asociarse a determinadas narrativas, su participación rompe los esquemas al posicionarse con un discurso distinto, centrado en los valores cristianos sin perder la identidad urbana. Siempre el hip hop está asociado a, bueno, la crítica al sistema, pero desde un punto de vista de violencia, de reivindicar quizás el alcohol, la droga, la violencia, y aquí el hip hop ya es diferente. Durante el set, el artista combinó su estilo característico con una interpretación mucho más orgánica, apoyada quizás también con su banda en vivo, que aportó los matices en sus nuevas canciones. El resultado fue una experiencia que logró conectar tanto con oyentes habituales del género como con nuevas audiencias. Y bueno, esto es un hito para la música cristiana, la música gospel. A ver. Pero está, vos lo ves ahí que dice Tiny Desk, la CRI. No, buscalo porque está subido en el canal oficial. La presencia de la CRI en Tiny Desk es Tini, como no como Tini, no, sino termina en Y Desk de escritorio. Y la CRI es Lecrae. La presencia, se dice la CRI porque obviamente es como lo pronuncian, ¿no? La presencia de la CRI en el Tiny Desk se abre una puerta histórica. No se trata únicamente de una presentación más, sino un reconocimiento implícito también a un movimiento que durante muchos años ha estado creciendo fuera de los circuitos tradicionales. Estoy hablando del género urbano cristiano. Este hito plantea un nuevo escenario para artistas cristianos dentro de la industria, la posibilidad de habitar espacios masivos sin renunciar a su mensaje. A ver si tiene ahí un poquito. ¿Lo está viendo a la CRI? Más allá de lo artístico, lo ocurrido en el Tiny Desk deja una reflexión muy clara. La fe también puede dialogar con la cultura contemporánea y en sus propios términos. La CRI no adaptó su mensaje al formato, sino que llevó el formato hacia su mensaje. Y en ese cruce logró algo más que una muy buena presentación, sino que instaló una conversación que trasciende a la música. La verdad, muy bueno. ¿Le parece si escuchamos un poquito nomás de lo que es de la presentación? Ustedes lo pueden seguramente
escuchar, y hoy con la tecnología hasta la traducción en vivo en el momento, traducción automática en YouTube, así también lo pueden descubrir. Vamos a escuchar un poquito nomás de Tiny Dex, La Cri. First nobody wanna listen. Now everybody pay attention. And now everybody pay a fee. And even Trump got taking a knee. When the horn blow, y'all gon' see. Make the wall fall down like yee. Say, I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big. Muy bien, seguimos adelante, no lo queremos, no quiero que nos bajen el video nosotros, porque bueno, es algo muy de derechos de autor. Y la verdad que está muy, muy bueno. Y bueno, les animo a que los disfruten y que lo miren, porque está excelente. Bueno, quiero compartir con ustedes en este tramo de este bloque, no sé cuántos son fanáticos de la serie Vikingos. Es como un universo también que está muy bueno. Bueno, pero hay una revelación que transformó a un rey nórdico, y aquí la gente de lacorriente.com, el que escribe es Rodrigo Acosta, que le vamos a dar los créditos porque está muy pero muy bueno. Dice: en el universo crudo, violento y profundamente simbólico de la serie Vikingos, o Vikings, pero es Vikingos, hay escenas que trascienden la ficción y se convierten en verdaderas ventanas espirituales. Por ejemplo, momentos donde lo invisible irrumpe en lo visible, donde lo eterno está confrontando a lo humano. Y hay una escena que Rodrigo nos analiza, que está centrada en la figura del rey Olaf. No ese Olaf el de... si hacemos un muñeco, no, de Frozen no, estamos hablando del rey Olaf, que si bien a la serie el personaje que vemos no cumple históricamente con las referencias al verdadero Olaf Haraldsson, quien formó parte de lo que se considera el fin de la era vikinga, ya que rechazó a sus dioses y abrazó al cristianismo. Y en la escena que pertenece a la temporada final de Vikingos, no solo funciona como un recurso narrativo, sino como un eco de una realidad mucho más profunda: la llegada del evangelio a las tierras nórdicas. Porque antes de ser una serie, Vikingos, fue una historia, y antes de ser una historia fue una intervención divina, esto que vamos a estar hablando. En la escena vemos que un rey que, en medio de un contexto hostil y dominado por la cosmovisión pagana vikinga, recibe una revelación divina, y este momento no es compartido ni colectivo, es personal, íntimo, casi incomprensible para quienes lo rodean. Mientras tanto, Olaf, representante de una cultura marcada por la guerra, los dioses nórdicos y el honor guerrero, se encuentra frente a una tensión espiritual que no puede resolver con su espada. La escena plantea una pregunta poderosa: ¿qué sucede cuando Dios se revela en medio de una cultura que no lo acepta? La figura de Olaf en la serie está inspirada en reyes históricos como Olaf Tryggvason y Olaf II Haraldsson, quienes jugaron un rol clave en la cristianización de Noruega entre los siglos X y XI. En particular, Olaf Tryggvason es recordado por haber tenido una experiencia espiritual decisiva. Según las crónicas medievales, su conversión al cristianismo ocurrió tras un encuentro con un ermitaño cristiano en las islas Sorlingas. Este hombre le habló del Dios verdadero y le profetizó eventos que luego se cumplieron. Y ese encuentro marcó un antes y un después en su vida. A partir de ese momento, Olaf no solo abrazó la fe cristiana, sino que se convirtió en un agente activo en la expansión del evangelio en territorios profundamente paganos. Ahora vamos a algo interesante. En los relatos históricos no se menciona específicamente que Dios se haya revelado únicamente a un rey en toda la tierra vikinga, en el sentido
exacto de cómo muestra la serie. Sin embargo, sí es consistente con la historia de la revelación divina que haya llegado primero a los individuos específicos, o sea, misioneros, ermitaños, predicadores, antes de impactar a los reyes y a las naciones enteras. De hecho, la intervención de Dios en la cultura vikinga es mostrada incluso en el primer capítulo de la serie, cuando el sacerdote Atle Stan, quien es capturado en un monasterio y tomado prisionero por Ragnar Lothbrok. Este personaje se convierte incluso en un símbolo importante al compartir con los vikingos su fe, a pesar de que se aparta a lo lejos de los años de su Dios. Días antes de morir, vuelve a recibir una revelación de Dios. Aquellos que miraron la serie se van a dar cuenta. El tema es que sucede que algunos de los vikingos son bautizados e incluso Ragnar es conmovido por la fe cristiana, aunque no termina de tomar una decisión de conversión final. No es un dato menor que en el final de la serie su hijo, Hipstek, termina entregándose al cristianismo y cambiando su nombre por Atelstan. Podemos decir que Dios comienza en lo secreto para luego transformarlo en lo público. Y aquí quiero hablar de algunos temas y mensajes que tiene esta historia. La revelación es personal antes que sea colectiva. Uno de los elementos más poderosos de la escena es que la revelación no ocurre frente a todos. No hay espectáculo, no hay validación externa. Solo hay un hombre y Dios. Y esto es profundamente bíblico, desde Moisés en la zarza ardiente hasta Pablo en el camino a Damasco. Dios suele revelarse primero a los individuos y esa experiencia, aunque incomprensible para muchos, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Y más, imagínate, de Moisés y de Pablo, ¿no? O sea que la fe no nace en la multitud, sino que nace en el encuentro. Dios tampoco está limitado por la cultura, ¿sí? Los vikingos adoraban a dioses como Odín, a Thor, había otros también, y su cosmovisión estaba profundamente arraigada en la guerra, en la muerte, en el honor, en el destino, y sin embargo Dios ahí también irrumpió. Y esto nos recuerda algo que es clave: ninguna cultura está fuera del alcance de Dios, ni la más violenta, ni la más alejada, ni la más cerrada. Podemos hablarle a los indios guaraníes, los charrúas, los arachanes, los mapuches, los incas, los aztecas, los mayas, todo. La historia de Olaf es testimonio de que el evangelio no es occidental, ni moderno, ni culturalmente es limitado. El evangelio es eterno, no tiene un lugar que vos digas viene de allá, sino que tiene el poder de penetrar incluso en los sistemas y creencias más opuestos. Cuando Dios se revela, no deja al hombre igual. Eso pierde toda duda. En la escena, el rey Olaf queda marcado. Tiene paz, nada puede convencerlo de lo contrario. Su fe ahora tiene ojos y puede ver lo que los demás no ven. Incluso aceptar su asesinato público abrazando su fe. Y esto también refleja una historia real. ¿Por qué? Porque Olaf no solamente cambia su fe, cambió su dirección, su propósito y también quiso cambiar su legado. Y eso es porque tuvo un encuentro con un Jesús resucitado. Por eso es que la resurrección en el cristianismo es fundamental. Porque la revelación no es información, no es que vos te estás dispuesto a morir porque estás ahora mejor informado, sino porque estás transformado. Y el instrumento muchas veces puede ser inesperado. En los registros de la conversión de Olaf Tryggvason, Dios no eligió a un rey para comunicar su verdad, eligió a un hombre aparentemente insignificante, un mensajero, un ermitaño. Y esto rompe con todas las lógicas del ser humano, porque solemos pensar que Dios usa a los más poderosos, a los que tienen mejor carisma y que son elocuentes, pero la historia y la Biblia muestra siempre todo lo contrario. Dios usa a los disponibles, no a los famosos.
Y si ese hombre hubiese callado ante el rey, el cristianismo no se hubiese expandido en tierras nórdicas. Lo que esta escena marca y la historia de Olaf nos dejan una verdad que atraviesa los siglos en toda la historia. Dios sigue revelándose hoy. Capaz que en una isla remota, o capaz que no, en ninguna isla remota, ni en medio de una cultura vikinga, pero sí en lo cotidiano, en el diario, en lo íntimo. Y en esos momentos algo dentro nuestro se rompe y algo comienza. Y una vez más vemos que la verdad se hace presente, encontramos paz, podemos descansar, años quizás, podemos hasta dormir. Hay gente que literalmente después que viene el Espíritu Santo y toma control o toma las riendas de nuestras vidas, dicen: dormí como un bebé. Y tiene 45 años el hombre. Aunque seamos locos por los demás, si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. Si estamos en nuestro sano juicio, es para el beneficio de ustedes. Sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Eso es 2 Corintios 5:13. Y ¿saben qué? Voy a leerlo. ¿En qué versión, Andresito, voy a leerlo? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe en qué versión lo voy a leer? En la Biblia del lenguaje actual. ¿Y sabe por qué la voy a leer? Porque me gusta. 2 Corintios 5:13. 2 Corintios 5:13 al 15. Nos dice: si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios. Y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que, por lo tanto, todos hemos muerto. Así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Si Dios pudo alcanzar a un rey vikingo, criado entre dioses paganos, guerras y conquistas, ¿cómo no va a poder alcanzarnos a hoy? ¿O cómo no va a poder alcanzar a tu padre que es ateo? O que que insulta a algún pastor, o que no le cuadra que ande en tal auto y que cuestiona esto y que cuestiona todo. Yo tuve un tiempo creyendo que mi padre era muy duro. Siempre lo dije en el inicio de mi conversión al cristianismo, pensé que mi viejo nunca va a poder conocerlo. Sin embargo, el tiempo me dio la razón de que el corazoncito de mi papá cada vez está más sensible y oro para que en algún momento lo conozca. Pero ya no es ese hombre duro de hace un tiempo. No importa el contexto, ni el de mi viejo ni el mío. No importa también nuestra historia, ni cómo nos criaron, ni cuán lejos creemos que estamos. Una sola revelación puede cambiarlo todo. Y en la escena de Vikingos no es simplemente tampoco una construcción dramática, es un reflejo con licencias artísticas, obviamente, de una verdad histórica y también espiritual. El Evangelio llegó a los lugares más inesperados porque Dios decidió revelarse. Revelarse. Primero a uno y luego a muchos. Así como ocurrió en esas tierras frías del norte, sigue ocurriendo hoy aquí en Uruguay y en toda América Latina. Porque Dios, cuando habla, ni la cultura, ni la historia, ni la resistencia humana pueden detenerlo de lo que Él quiere hacer con esa ciudad, con ese barrio, con ese pueblo, con ese país. Nos vamos a ir a la pausa, Andresito. Luego se viene más. Falta uno. Vamos, vamos, vamos. Seguimos adelante. ¿Qué significa, Andresito, ser sellados por el Espíritu Santo? ¿Usted qué me puede decir? El rey de Inglaterra, Enrique VIII,
selló el acta de supremacía en 1534, documento con el cual declaró que él mismo era la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, rompiendo así la autoridad del Papa Clemente VII sobre ella. Esa decisión sacudió a toda Europa, que desafió el poder de la Iglesia de Roma y sentó las bases del anglicanismo. Su sello no solo marcó un documento, sino también la historia de Inglaterra. En la Biblia también hay un sello que marca un antes y un después en la vida de un creyente, y es el sello del Espíritu. Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que vamos a hablar ahora, o lo que se lo voy a leer en la versión que siempre le digo que a mí me gusta. Efesios 1:13. Dice así: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Esto constituye uno de los grandes beneficios espirituales que recibe el individuo al convertirse en hijo de Dios. Pero ¿de qué se trata esto? Es que el sello del Espíritu Santo simboliza la autenticidad, la propiedad y el sostén divino en la salvación de un creyente. Por eso vamos a reflexionar algunos detalles en algo que es fundamental. ¿De quién es este sello? Mientras que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan de manera inseparable, sus roles en la creación, la redención y la consumación son distintos. Las obras particulares del Espíritu incluyen convencer a los creyentes del pecado y regenerarlos, y también el arrepentimiento. Eso lo vemos en Juan 3, 1 al 8 y en Juan 16, 7 al 11. Como garantía de la obra de salvación de Dios, el Espíritu Santo realiza un conjunto de actividades espirituales que incluyen colocar un sello en los creyentes, como lo habíamos dicho, Efesios 1:13, los asegura, Romanos 8:16, los santifica, 1 de Pedro 1:2, y produce en ellos la semejanza a Cristo, Gálatas 5:22. Él ora por ellos, los ilumina, les provee los dones espirituales, los guía, los fomenta para la unidad y finalmente los glorificará. El Espíritu Santo nos hace partícipe de la redención de Jesús, siempre en una unión inseparable en la obra del Padre. Y esto no se basa en una cuestión, en nuestra unión con Cristo. Jesucristo fue preordenado como cabeza representativa y sustituto por nuestros pecados, y ahora somos elegidos por gracia para ser llamados eficazmente, conformados a su imagen y glorificados por el poder del Espíritu. De esta manera es que la revelación del Espíritu Santo constituye el fundamento de la vida cristiana. Vamos a tener algunos pasajes que son claves para poder entender. El Espíritu Santo desempeña varias funciones en la vida de un creyente, en la vida nuestra. Me imagino que en los que nos están escuchando también, y si no, bueno, está bueno que ustedes entiendan, porque a veces creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es como algo ahí que está de adorno a veces, pero no, es muy importante. Y, por ejemplo, a partir de tres pasajes claves en el Nuevo Testamento, van a entender cuál es, en qué consiste estas acciones. Tenemos al menos tres beneficios que apuntan a que somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:3, el que leímos, el principal: seguridad en la salvación. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quienes escuchan el evangelio de salvación por fe en Jesús y creen, son sellados en el Espíritu.
y con el Espíritu Santo, ¿no? El comentarista William McDonald lo explica de esta manera. Esto significa que todo verdadero creyente recibe al Espíritu de Dios como una señal de que le pertenece a Dios y que será guardado por Dios hasta el tiempo que reciba su cuerpo glorificado. Mediante el sello del Espíritu, Dios le dice a sus hijos: eres mío, y es garantizado para siempre. Es cuando vos lo que vos recibís. Viste que muchas veces uno recibe algún electrodoméstico y tenés la garantía. Bueno, si pasa algo en este tiempo, te damos uno nuevo. Bueno, acá es lo mismo. En verdad, la garantía es hasta el día que te mueras, o hasta el día que recibas el día el día que recibas ese cuerpo glorificado. Ahí, esto es garantía, estás cubierto, sos sello, esto es mío. Dice, eres mío, dice el Señor. Después, bueno, vidas acordes al Evangelio y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:20. Pablo utiliza el tema de la seguridad eterna del creyente como una razón fundamental para que el cristiano no peque. La ética cristiana se ve impulsada por la garantía de que el Espíritu realiza por medio de su sello al momento de la conversión. Finalmente, el apóstol Pablo indica que ese sello es la garantía de la redención futura. El sello del Espíritu Santo nos impulsa a vivir de acuerdo al Evangelio desde el momento de nuestra conversión. Y lo otro es la garantía de la redención futura, que lo veníamos como que están enlazados. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y acá vamos a ver, nos encontramos nuevamente con la referencia al sello como una propiedad y seguridad. La marca distintiva de que una persona creyente le pertenece a Dios es que en ella habita el Espíritu de Dios. Vamos a pensarlo de esta manera, que es re loco. Dios mismo vive en vos. Y esto constituye la garantía absoluta y que es inequívoca, o sea, no es imposible que te equivoques, o sea, que se equivoque para una gloria futura. Bien afirmaban grandes teólogos de la antigüedad cuando decían que no perdemos el sello aunque fallen nuestras obras, porque es Dios mismo que lo pone. Claro, ese sello de propiedad y seguridad no es visible, o en todo caso son los frutos nuestros, o los frutos del Espíritu lo que lo hacen visible, porque la gente no puede identificarnos porque tengamos un carnet que indica somos cristianos. No. Una vida que es controlada o guiada por el Espíritu Santo refleja que ha sido sellada por la redención y glorificada en un futuro, y a la vez confirma que es una nueva criatura unida en Cristo. En conclusión, para que ustedes lo puedan entender, el sello del Espíritu Santo es una expresión metafórica que la Biblia utiliza para referirse a una doble realidad. Somos propiedad de Dios y Él nos otorga la seguridad en la salvación. Y esto significa que toda persona vinculada a Cristo por la fe no solamente le pertenece a Dios, sino que también recibe la promesa de redención y de glorificación futura. El Espíritu es el mismo que afirma con certeza que la obra de salvación que Dios ha iniciado en los que están en Cristo Jesús será completada perfectamente cuando Él vuelva. Y este sello en el Espíritu nos estimula a dejar de pecar y de esperar con perseverancia y gozo. Acá sí decimos la palabra pecado, no tenemos vergüenza. Cuando uno está lejos de Dios, fue enemigo de Dios y pecó. Y hoy, gracias a que somos sellados. Acá la pregunta es clave. ¿Vos sabés, tenés seguridad de que estás sellado por el Espíritu Santo? Bueno, te animo a que leas todo el libro de Efesios. ¿Tenés alguna duda? En el libro de Efesios hay un versículo que a mí me gusta mucho, que dice que somos aceptos en el amado. No sé qué vio, no sé qué hizo. Bueno, sí sé lo que hizo, porque murió por mis pecados.
pero soy acepto en el amado, o sea, en Él. Y además porque creí, no importó las obras que hice, ni las obras que hago. No hago obras para obtener la salvación, las hago en agradecimiento y producto de mi fe en Él. Ya estoy sellado y tengo mi seguridad que por medio de ese sello tengo la obra redentora y después la promesa de redención y luego también la glorificación, mi cuerpo glorificado el día que parta de esta tierra. La pregunta es sencilla. ¿Vos creés que estás sellado? ¿Tenés esa seguridad? Bueno, y si no la tenés, tranquilo. Si estás escuchando esto, seguramente es tiempo de ser sellado por el Espíritu Santo y obtener todos esos beneficios de ser hijo de Dios. Nos vamos a ir a la pausa con un tema musical, Andresito. Luego venimos con el contenido de Vite. La canción del día, se viene Estación de Fe. Así que nosotros en vivo volvemos mañana con mucho más comentarios, reflexiones, noticias. En 24 horas puede pasar de todo. Puede Estados Unidos tener el estrecho de Hormuz, puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. Hoy de noche juega Peñarol, así que puede pasar cualquier cosa. Y hoy puede hacer un gol Abel Hernández. Hoy estaba leyendo que Racing ayer jugó 26 segundos con un jugador de más, o sea, es el típico que jugaron con 12. Bueno, ayer pasó, se dieron cuenta, pero bueno, parece ser que van a pedir los puntos y eso va a beneficiar a Peñarol si llega a ganar, ¿no? Ojo. Bueno, más allá de todo esto, mañana nos reencontramos a las 14 horas. Acuérdense que todavía queda mucha esperanza para Montevideo.